Bueno, pues vamos a iniciar, hermanos, si les parece bien, con este tiempo de estudiar la palabra de Dios. Creo que aparte de alabarle a Él, ¿verdad? En nuestras casas, también, pues, aprender, escudriñar la palabra, pues es algo por lo que estamos aquí. Así que, si le parece bien, vamos a orar y poner este tiempo en la mano de Dios, que Dios sea el que hable en nuestras vidas, que su palabra produzca cambios y que sean cambios eternos. Recuerde que la intención de enseñar la palabra de Dios es producir cristianos para toda la vida. Cristianos que sean firmes, que sean constantes durante toda su vida y la eternidad. Amén. Ana Eva Benítez, qué gusto verla, saludarles, Gerardito por allá también, y a la familia. Un abrazo, Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, si les parece bien. Amén. Hermana Patti, Ana Patricia también. Bienvenida. Gloria a Dios. Emiliano y todos los que están ahí junto con ustedes. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, en este día, por el amor y la misericordia que tú nos das. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque podemos ver, Señor, tus misericordias y tu bondad en cada momento, en cada circunstancia en nuestra vida. Y aún, Señor, en tantas cosas que ni cuenta nos damos, pero que tu mano está ahí presente de manera, Señor, discreta, sin que nos demos cuenta. Pero también por esas cosas te damos gracias y tenemos gratitud en nuestras vidas hacia ti. Hoy te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Yo te pido que me des de tu sabiduría, Señor, para exponer las ideas de tu palabra y que éstas produzcan, Señor, fruto al 100 por 1. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, de las familias, de los que están ahorita, Señor, escuchando esta transmisión en vivo, pero también, Padre, por aquellos que la van a escuchar, Señor, otro día o más tarde en YouTube. Dios, bendíceles, bendice a mis hermanos que están a la distancia, Señor, a la iglesia que está a la distancia, Señor, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús, tu Hijo, que es nuestro Señor. Y te damos gracias en este día. Y toda la gloria y la adoración te pertenecen a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar, hermanos, hablando de Dios. Hemos estado ya por varias semanas hablando exclusivamente de Dios, hermano. Sé que es hermoso, sé que es bonito hablar, no sé, de la esperanza, de la fe, de las bendiciones incluso que Dios nos da, de las promesas, de muchas cosas, pero en este tiempo, y por instrucción de Dios que habló a mi corazón, y luego les platicaré de qué manera lo hizo, fue una manera tan particular y tan precisa, que luego Dios nos permita comentarles esto. Pero este es el punto, hablar de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿En quién estamos creyendo? ¿Cómo es Él? ¿Sí? Y esto, hermano, es más importante aún que hablar de las bendiciones de Dios, ¿sí? Porque nunca van a ser más grandes o más importantes las bendiciones que el que bendice. Entonces, debemos nosotros conocer al que bendice. Debemos conocer quién y cómo es nuestro Dios en el que estamos creyendo, en el que estamos confiando. Y yo sé que ahorita en estos tiempos difíciles que estamos pasando, eh, cada quien de distinta forma, ¿sí? A veces vemos en los medios noticias muy alarmantes, pero a veces también volteamos a nuestro lado, hermano, alrededor, y podemos tener cierta desconfianza y decir, pues yo no veo nada, no,
no sé realmente si sea cierto o no. Eso es independiente, ¿sí? Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, lo que va a traer vida a nuestro ser es alimentarnos de su palabra. Y la palabra nos enseña primeramente quién y cómo es nuestro Dios, Dios en el que creemos, el único Dios verdadero, el que formó el universo. Y a nosotros nos conviene, como sus hijos, ¿sí?, conocerle, saber cómo piensa, saber cómo actúa, lo que hace y por qué lo hace, cómo es su naturaleza. Y disculpe ese término de naturaleza porque Él es espiritual, ¿sí? Pero ¿cómo es Él? Y es por eso que hemos estado hablando acerca de los atributos de Dios. Y esto nos lleva a tener una confianza, ¿sí? No solamente en cuanto a fe, que es la base, ¿verdad? Pero también con un entendimiento aquí, hermano, comprensivo del por qué vale la pena y por qué nos conviene a usted y a mí, ¿sí?, creer en nuestro Padre. Si le conocemos, vamos a confiar más en Él. Y esta serie, donde estamos hablando acerca de los atributos de nuestro Dios, tiene esa intención, conocer a nuestro Padre. Además de hablar de cosas doctrinales, de teología, hermanos, que es lo que hemos estado hablando en estos últimos domingos, que tienen que ver directamente con nuestro Dios. Y qué bendición es la que hemos estado pasando. En lo personal, para mí ha sido un buen tiempo hablar, estudiar acerca de esto, ¿sí?, de estos temas que van directamente a nuestro Padre, enfocados directa y exclusivamente a nuestro Padre, a conocerle, a hablar de Él, de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a predicarle a otros? ¿Cómo vamos a enseñarle a otros, hermanos, de la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo vamos a hablarles y a presentarles a alguien que no conocemos cómo es? ¿Sí? Por eso la importancia de saber cómo es nuestro Dios, ¿sí? Así que hoy seguiremos viendo este aspecto y particularmente vamos a hablar de Dios, hermanos, ¿sí?, de este atributo que es la omnisciencia. Dios es omnisciente, ¿sí? Lo que significa que Él conoce todas las cosas. Omnisciencia, ¿sí?, significa conocer todo, todo. Y esto, hermanos, es uno de los atributos de Dios. Nadie más tiene este atributo, ni Satanás, hermanos. O sea, nadie más conoce todo. El enemigo no sabe qué va a suceder mañana. No sabe qué va a suceder dentro de un minuto. Dios sí lo sabe. Nuestro Padre sí lo sabe. Es un atributo único de nuestro Dios. Y como dice en la palabra de Dios, ahí en 1 de Juan 3:20, al final del versículo, en 1 de Juan 3:20, dice, Dios sabe todas las cosas. Y cuando dice esto, es porque nuestro Padre sabe todo lo del pasado, y estoy hablando de un pasado eterno, ¿sí? Él sabe todo, porque Él ha sido eterno desde el pasado. Él sabe todo en el presente, todo lo que está sucediendo en todos los lugares. Y Él sabe, Él conoce todo lo que va a suceder en el futuro. Eso es omnisciencia, ¿sí? Ciencia es conocimiento, omni es todo conocimiento. Él tiene todo el conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Aleluya. Él sabe lo real, hermano, y es un punto bien hermoso que comentaba ayer con mi esposa. Platicábamos, siempre me gusta y nos gusta
comentar lo que estamos preparando para exponer en la palabra de Dios, porque esto enriquece y ministra nuestras almas primeramente. Y platicaba acerca de este punto de cómo nuestro Padre, fíjese, qué tremendo es esto, ¿eh? A mí me sorprendía mucho cómo nuestro Padre sabe lo real y lo posible. Y permítame explicar esto. Él sabe lo que va a suceder si le obedecemos, ¿sí? Pero también sabe lo que va a suceder, las consecuencias que van a pasar si no le obedecemos en determinadas cosas. Tú tienes una decisión, tienes una situación frente a ti, y el Padre sabe, ¿sí?, qué va a suceder si haces lo que es agradable delante de Él. Pero también Él sabe lo que va a suceder si tomas la decisión equivocada y haces lo que no es agradable delante de Él. Y de esta manera, usted y yo creo que hemos visto el amor de Dios muchas veces. ¿Por qué? Cuando Él nos avisa sobre cosas que a veces usted y yo no entendemos, pero que hacemos o no hacemos, o evitamos hacer, solamente por obedecerle a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos de tener una confianza total en que Él es omnisciente. Él conoce todo, hermano. A veces, no sé si a usted le ha pasado mucho, yo creo que les ha sucedido esto en alguna situación, qué sé yo, digamos, un problema en el trabajo. Hay una circunstancia que está sucediendo y a veces nuestra reacción, ¿sí?, inmediata, y más para aquellos que somos compulsivos, que somos reactivos, luego queremos, pasa algo y reaccionamos, somos impulsivos, es la palabra correcta, somos impulsivos, ¿sí? Nos dejamos llevar por el momento, las emociones nos ganan, nos controlan, primero hablamos y luego pensamos, primero actuamos y luego vemos que lamentablemente cometimos un error al decir o al hacer cosas, ¿sí? Pero cuando usted y yo aprendemos y comprendemos que nuestro Dios, ¿sí?, es omnisciente, que Él conoce todo, créame que vale la pena ir a Él en oración, ir a Él en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, allí viene todo, hermanos, ¿sí? Y ver qué es lo que Él dice respecto a ese tema, sea en oración o a través de su palabra. ¿A cuántos les ha pasado que, como decía ahorita, por ejemplo, tal vez en otra área, pero por decir algo, tiene usted una situación familiar en el trabajo, qué sé yo, y no sabe qué hacer, ¿sí? Y tal vez por la desesperación dice, voy a hacer esto, porque es lo que yo creo que es justo. Sí, es lo que yo creo, pero ¿qué es lo que cree Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios? Dios sabe qué es lo que va a suceder si usted y yo hacemos lo que nosotros pensamos. Y a veces, en muchas ocasiones, nuestros pensamientos, ¿sí?, dice la palabra, obviamente no son los mismos pensamientos que tiene Dios. Porque los pensamientos de nuestro Padre, ¿sí?, son con conocimiento de causa y con el conocimiento del resultado, ¿sí?, que va a suceder después de que hagamos o no hagamos determinadas cosas, hermanos. Por lo que para nosotros es conveniente buscar a nuestro Padre para ser dirigidos. Les decía, está un problema, una situación, y dice uno, voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a ir a hablar, voy a ir a reclamar. Y luego de repente algo en nuestro corazón nos inquieta a detenernos. ¿Le ha pasado a usted esto? ¿Te ha sucedido esto, hermano? Y dices, no sé, pero
no siento paz o me siento inquieto y no voy a hacer nada. Algo dentro de mí, que a veces no sabemos ni cómo explicarlo, pero tenemos esa sensación muy fuerte en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Sabe qué es eso? Es la voz de Dios hablándole. Lo he dicho en otras ocasiones. Dios nos habla a cada uno de nosotros de distintas maneras. Él habla de distintas formas. ¿Sí? Hay gente que yo he escuchado que dice, es que yo escuché audiblemente la voz de Dios. Gloria a Dios por eso. Yo jamás he escuchado la voz de Dios audiblemente. Pero sí he escuchado la voz de Dios aquí en mi corazón. Él y yo tenemos una manera muy única en la que nos comunicamos. Él se comunica y me dice las cosas y yo puedo saber que es su voz hablando a mi alma. Tal vez usted por algún tiempo ha pensado este tipo de cosas y dice, ay, pues yo escucho al hermano o a la hermana que dicen que Dios les habló y a mí Dios nunca me ha hablado, nunca le he escuchado. Créame que Dios le ha hablado. Porque usted y su Padre, nuestro Dios, usted y Él tienen una manera única de comunicarse que es personal y es de ustedes solamente. Y de esa manera puede venir a través de una inquietud o Dios habla, ¿sí? Tal vez no lo escuchas aquí con tus oídos, pero sí lo escuchas en tu alma. Y dices, Dios me habló y me dijo esto, esto y esto. Pero ¿cómo lo escuchaste? No, pero es que yo lo escuché, no sé cómo explicarlo, pero lo escuché, es la voz de Dios. Dios te hizo de una manera única y la manera en que tú y Él se comunican y en la que Él te comunica su voluntad, ciertas cosas, es única también. Nunca te compares, nunca busques lo que escuchas de otras personas. Gloria a Dios. Qué bueno que otros puedan compartir estas cosas. ¿Sí? Pero aquí lo importante y el punto es buscar nosotros la guianza, la dirección de nuestro Dios. Y créeme, la Biblia dice que si nosotros le buscamos, Él nos responderá. ¿A cuántos les ha respondido? ¿A ti te ha respondido Dios? ¿A usted le ha respondido el Padre Celestial? ¿Le ha hablado en un momento en el que menos se lo esperaba, que ni siquiera estaba hablando con Él? Y de repente comienza a sentir esa inquietud aquí adentro, ¿sí? Y dice, ay, algo no está bien, Dios, no sé, me siento inquieto. Es la manera en la que Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Lo malo es cuando por encima de esa advertencia, de esa dirección de Dios, nosotros hacemos nuestra voluntad. ¿Sí? El Espíritu de Dios es el que nos está hablando, o el Padre, a través de su Espíritu, está hablando a nuestras vidas. Pero aquí lo importante es nuestra parte también. Qué hermoso que Dios nos hable. Pero es más hermoso si usted y yo le obedecemos y le hacemos caso a Él. ¿Qué estás viviendo tú? ¿Qué está pasando en tu vida en este momento? ¿Qué decisiones están frente a tu vida? ¿Qué pensamientos han pasado por tu mente y que están ahí dando vuelta? Y que están ahí trayendo a tu vida inquietud. ¿Sabes qué? Llévaselos a Dios. Preséntalos a Dios. Dile, Padre, ¿qué debo de hacer en esto? Me siento inquieto, pienso aquí, pienso esto, pienso aquello. Es que a lo mejor. ¿Sabe qué? En Dios no hay a lo mejor. En Dios hay una seguridad total porque Él es omnisciente. Él sabe lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, aún las cosas que usted y yo no sabemos, que se están moviendo a nuestro alrededor, que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero Dios sí las conoce. Y si usted y yo vamos al Padre y ponemos eso
delante de Él. No para decirle qué es lo que queremos nosotros que Él haga. Recuerde esto, esta no es la manera correcta de orar. Padre, yo quiero que tú hagas esto y que tú me des. No, 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 no. Nuestra manera de llegar al Padre correcta es, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Es decir, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Nosotros buscamos a Dios, buscamos la guianza de Dios, no para decirle lo que Él debe de hacer, sino para preguntarle qué es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Eso es buscar a Dios de manera eficiente, eficaz, correcta. Y eso es bendición, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a orar al Padre. Gloria a Dios por todo esto. ¿Sí? Y al saber Dios las consecuencias, hermano, usted y yo gozamos de un descanso a nuestra alma, sabiendo que como Él conoce todas las cosas y Él nos ama, tenemos un Padre que se preocupa y ocupa de nosotros. Porque a veces nosotros nos preocupamos por cosas, pero no nos ocupamos de resolverlas. Y vivimos preocupados en lugar de ocupados. ¿Sabe qué? Aprendamos a ocuparnos de la manera correcta. Y lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscarle a Él, clamar a Él, y Él nos responderá. Pregúntale a Dios, habla con Él, sea lo que sea. ¿Tienes dudas en tu mente? Exponlas al Padre. Él ya lo sabe. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto. Porque a veces hay gente que he escuchado o que me comenta, pues ¿para qué oro si Dios ya sabe las cosas? ¿Qué caso tiene orar si Dios ya sabe todas las cosas? ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver esto. Mira, el conocimiento de Dios no es como el nuestro. Él ve todo, pasado, presente y futuro. Hace unos domingos les compartí un ejemplo que es como en un desfile, donde vamos usted y yo, ¿sí? En ese desfile, pero usted y yo vamos avanzando dentro del desfile y solamente podemos ver lo que está a nuestra vista. En ese momento avanzamos, y vemos otras cosas, pero adelante hay otras cosas y atrás hay otras que no alcanzamos ya a observar. No sabemos qué está sucediendo, no sabemos qué va a suceder. Pero Dios, hermano, y válgame este ejemplo, es como si Él está viendo ese desfile, pero desde una montaña elevada. Él ve el principio, ve lo de en medio y ve el final del desfile. Y ese desfile, ¿sí? Es el tiempo. Es el tiempo. Él sabe todo lo del pasado, lo que está sucediendo en el presente, pero también lo que está más adelante en el futuro. Él conoce todo de una manera distinta, profunda, verdadera, no como usted y yo. ¿Sí? Él no se basa en lo que otros opinen o piensan, hermano, como lo hacemos muchas veces nosotros. Algo que siempre recalco a la hora de dar un consejo es cuando usted va a dar un consejo a alguien que le está pidiendo ese consejo, ¿sí? Nuestra respuesta a esas preguntas que a veces nos hacen, nunca debe de comenzar diciendo, pues yo hice esto, pues yo creo que aquello. No, nosotros somos hijos de Dios y Dios nos ha dado su palabra, la Biblia. La respuesta siempre a cualquier consejo debe de comenzar diciendo, la palabra de Dios dice, y luego dígale en base a lo que está solicitando consejo. Nuestro consejo, ¿sí?, es la palabra y está basado en lo que dice la palabra de Dios. Porque a final de cuentas no es nuestro el consejo. La dirección viene de Dios, hermano. No viene de nosotros, de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Usted y yo no las conocemos. ¿Sí? Aleluya.
Dios conoce nuestros pensamientos antes de que los pensemos. Él conoce todos nuestros actos antes de que usted y yo los realicemos. Esto significa que nada de lo que sucede, ha sucedido o va a suceder, a Dios lo sorprende. Usted y yo nos sorprendemos con noticias de todo tipo. Pero para Dios no hay nada sorprendente. Ahora, un punto muy importante que considero que es necesario aclarar, hermano, porque dada la apostasía y la mala doctrina que se ha enseñado y que se maneja en muchas iglesias que realmente se han salido de la doctrina sana, ¿sí? Y tengan mucho cuidado con esto. Lo he dicho en el púlpito, lo digo por este medio también. No sea de las personas que está buscando constantemente en YouTube o en cualquier lugar de estos de las redes, predicaciones cristianas y se mete y ve cualquier cosa. Tenga mucho cuidado con esto, hermano. Mire, este punto es muy importante. La omnisciencia de Dios no nos exime a usted y a mí de la responsabilidad que tenemos usted y yo. Es decir, que Dios conozca todas las cosas no nos quita a nosotros la responsabilidad sobre nuestras decisiones y acciones. Y menciono este punto porque tal vez usted ha escuchado personas decir cosas como: Dios sabe por qué no me levanté temprano para ir a la reunión. O sea, es que Dios sabe por qué no me desperté. Bueno, pues si se acostó a las 2 de la mañana, no me venga con que Dios sabe por qué no se despertó. Si no puso el alarma para ir a la reunión, levantarse con suficiente tiempo, o llegó tarde, o qué sé yo, no podemos echarle la culpa a Dios. Dios sabe por qué pasó esto. Discúlpenme, esto está mal, esto está mal. ¿Sí? Es inaceptable esto. No le echemos la culpa a Dios de lo que son nuestras responsabilidades. O tal vez ha escuchado esto también. Dios sabe por qué caí en ese pecado. Dios sabe por qué le fallé. Porque hasta en esas cosas, Él dice la Biblia que va a sacar algo bueno. Por eso Dios permitió que yo cayera en pecado. Algunos no lo han dicho, pero tal vez lo han pensado. ¿Sabe qué? Que Dios sea omnisciente, que Dios sepa todas las cosas, no nos quita a nosotros la responsabilidad del ser responsables de nuestros actos. ¿Sí? Eso se llama evasión de responsabilidad. Usted y yo somos responsables por nuestros actos. ¿Sí? Recuerde que tenemos libre albedrío. No somos robots que Dios controla. Si llegas tarde a la reunión o si no vas, ni fue Satanás. Ay, es que el diablo. No, ¿qué diablo? El diablo jamás tendrá autoridad para que usted vaya a una reunión para detenerlo. Nunca va, es que ya el diablo, ya metió la cola, dicen, ¿verdad? Ay, es que ya, metió desánimo, discúlpeme. Usted y yo le pertenecemos a un Dios, y el diablo, el enemigo, dice la palabra, que no tiene parte ni suerte con nosotros. No podemos echarle la culpa a nadie más de las cosas que son nuestra responsabilidad, y mucho menos a Dios. Algo lamentable que me ha tocado leer es cuando se suicida a alguien, sobre todo algún jovencito, y lo publican en el Facebook. Usted sabe que el Facebook, es una cosa que puede ser de bendición, pero también puede ser terrible en cuanto a información que es falsa. Y cuando he leído en ocasiones lamentablemente este tipo de noticias, que alguien se suicidó, ¿sí? Todavía veo los comentarios y he leído de gente que es cristiana,
¿sí? Gracias a Dios de la iglesia no, hermanos, ni de ustedes que están a la distancia, la iglesia que está a la distancia. Pero he leído, y tal vez usted también, que le escriben a esa persona que se suicidó, que se quitó la vida, como si les estuviera escuchando primero que nada. Y esto no es posible. La Biblia dice que no. Y le escriben y todavía ponen como cosas como, Dios sabe por qué te llevó. Discúlpeme, esa persona se quitó la vida, no era la voluntad de Dios, pecó. Y pecó para una eternidad, porque toda persona que se quita la vida directamente va al infierno por la eternidad. No hay perdón, no hay tiempo, no se puede. El que se quita la vida se pierde eternamente sin excepción alguna. Pero veo y me causa mucha tristeza leer a gente que es cristiana y que todavía dice, pues es que Dios necesita un angelito. Para empezar, no nos convertimos en ángeles. Aún siendo salvos, nadie se convierte en ángel, hermano. ¿Sí? Y número 2, nunca va a ser la voluntad de Dios, discúlpeme. Pero la voluntad de Dios jamás, en ninguna ocasión, ha sido que alguien se quite la vida. Jamás. Él es vida. ¿Sí? El Señor Jesús nos dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino para darnos vida. ¿Sí? El que vino para hurtar, matar y destruir se llama Satanás. Así que este tipo de cosas son responsabilidades de nosotros. No echemos la responsabilidad a Dios de las cosas que nos competen a usted y a mí. Y es que pues Dios sabe que Dios sabe por qué dejé de amar a mi esposo, a mi esposa. Es que en el corazón no se manda, ahora me enamoré de otra persona, aquellos que están casados. Es que yo no tengo la culpa de haberme enamorado de alguien que no es cristiano, de alguien que no es cristiana. Discúlpame, si tú eres cristiano y cristiana, ¿sí? Y me refiero a verdaderamente cristiano, no que vayas a la iglesia porque te llevan, y ahí andas con chamacos y con chamacas de novio, de novia, ¿sí? O de amigobios, como decían antes, ¿sí? O un frizz, como dicen ahora, y no sé qué tantas otras expresiones utilicen. Si tú andas con una persona o dices, no es mi novio, no es mi novia, no ando, sí, pero haces cosas, ¿sí?, que no son correctas delante de Dios y que son parte de un noviazgo o de un matrimonio, y dices, es que yo no tengo la culpa de haberme enamorado. En el corazón no se manda, dicen. Fíjese qué ridículo es esto. Claro que sí. Tú eres responsable de las decisiones de tu corazón. Si no, la palabra no nos diría, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, tú puedes guardar tu corazón si así lo quieres. Y por otro lado, también tú puedes darle rienda suelta a tu corazón. Hacer cualquier tipo de cosa que a ti te agrade, a tu carne, pero que es pecado. Es tu decisión. Pero no le eches la culpa a Dios. Es que Dios sabe. Sí, porque Él es omnisciente y sabe todas las cosas. No. Sí la sabe y sí conoce todo eso, pero la responsabilidad es tuya, es mía. Es personal, hermano, en esto. Aleluya. Entonces, el hecho de que Dios conozca todo no significa que nuestras malas acciones o decisiones equivocadas nuestras sean su voluntad. ¿Ok? Lo voy a repetir. El hecho de que Dios conozca todo, pasado, presente y futuro, no significa que nuestras malas acciones o decisiones sean su voluntad. ¿Sí?
Además de que si nosotros nos excusamos o le echamos la responsabilidad de nuestras malas acciones a Dios, estamos cometiendo otro pecado que se llama usar el nombre de Dios en vano. Estamos desobedeciendo el segundo, si no recuerdo, de los 10 mandamientos, usar el nombre de Dios en vano. Aleluya. Dios, nuestro Padre, es omnisciente. Alabado sea el Señor por esto. ¿Usted le da gracias a Dios? ¿Sí? Si tiene alguien ahí que está con usted, voltee y dígale, gloria a Dios. Dé un gloria a Dios por esto, porque nuestro Padre conoce todas las cosas. Ahora, una razón más para confiar en Dios. Usted y yo no conocemos nuestro futuro. Mucha gente va con personas que dicen leer el futuro, que en los asientos del café, que en el tarot, que en los horóscopos. Todo esto es satánico, hermano. ¿Sí? Todo esto es invocar a demonios. Y a veces sí te dicen las cosas que han pasado. Pero si te fijas, todas esas personas, que muchas de ellas están endemoniadas, son instrumentos de Satanás, no te hablan del futuro, porque Satanás no conoce el futuro. Y fíjate, analiza junto conmigo esto, Te hablan del pasado. ¿Por qué? Porque Satanás, que tampoco es omnipresente, es decir, Satanás no está en todos lados. Los demonios sí están, porque hay millones de demonios que están distribuidos por todo el mundo, ¿sí? Están distribuidos en muchas partes, ¿sí? Rodean la tierra. Pero Satanás, Lucifer, él no es omnipresente. Él ahorita yo no sé dónde esté, pero nada más puede estar en un lugar a la vez. No es como nuestro Dios, que es omnipresente. Que ya hablamos de esto. ¿Sí? Y esas personas que dicen adivinar el futuro, mentira que te están diciendo el futuro. Te hablan del pasado. Y tal vez algunos de ustedes, antes de conocer a Cristo, les tocó buscar a este tipo de gente, que es gente, son siervos de Satanás. ¿Sí? Y si alguien lo ha hecho, lo ha estado haciendo o lo está pensando hacer, no lo haga. Porque usted mismo va a ir a exponer su alma y su vida y va a abrir puertas para que Satanás entre a su vida, a su familia, a sus pensamientos, a sus decisiones. Y toda esa gente nunca le va a adivinar el futuro. Siempre le salen con que, ay, veo una persona, aquellos que les van a buscar por cuestiones de problemas matrimoniales. Y dicen, veo a alguien que se llama fulana de tal, y a lo mejor es cierto, ¿sí? Y vive en tal parte, y veo que es rubia, o que es morena, o que esto, o que aquello. ¿Eso es futuro? No, te están hablando del pasado. Incluso es más, te pueden estar hablando del presente, porque el enemigo conoce el presente, lo que está sucediendo, al mismo tiempo que usted y yo lo conoce, no antes que usted y yo. No tiene ese poder. Solo nuestro Dios es todopoderoso y es omnisciente. Y a Él sea toda la gloria, nuestro Padre eterno. Y te hablan del pasado. Y si has ido, analiza y dime si estoy equivocado. Pero ¿a poco no te han dicho las cosas del pasado o del presente solamente? ¿Por qué? Porque solamente hay uno que es omnisciente. Y es Jehová de los ejércitos, que es nuestro Padre. Así que, hermanos, la razón por la que usted y yo también debemos de confiar en nuestro Dios, ¿sí? Es que al conocer nuestro Padre, el futuro, Él nos habla, nos da órdenes que usted y yo debemos llevar a cabo, y si las obedecemos, seremos cuidados, seremos bendecidos, las cosas nos van a salir bien, dice la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que el Señor Jesucristo nos dice ahí en San Mateo, capítulo 6, versículo 31. Acompáñeme. San Mateo 6, 31. Aleluya. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dijo el Señor Jesús?
Porque nuestro Dios conoce el futuro y sabe qué es lo que más nos conviene. De qué manera nos va a ir mejor. Cómo va a evitar que usted y yo, ¿sí?, suframos por nuestras malas consecuencias. Una cosa es padecer y sufrir por causa de Cristo, y eso a algunos tal vez nos va a tocar. Tal vez no, y les va a tocar a otra generación. Pero una cosa es padecer por causa de nuestro Señor, por causa del Evangelio, de predicar el Evangelio, el sano Evangelio, que ya hemos estudiado también y que está ahí en las enseñanzas en YouTube, ¿sí?, bajo esta serie llamada Regresando a las sendas antiguas, ¿sí? Y que yo le recomiendo que si no lo ha escuchado, comience desde la primera parte, son algunas enseñanzas. Pero Dios, al conocer, hermano, todo lo que viene, nos dice ahí en su palabra, Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Fíjese, y aquí comienza la sabiduría de Dios, porque Dios sabía esto, que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Por qué lo dice? Porque Él conocía el corazón de los gentiles, ¿sí? Pero vuestro Padre Celestial sabe, fíjese esa palabra, Él sabe, Él conoce, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y todas estas cosas estamos hablando de las naturales. Está hablando de vestido, de techo, de ropa, de alimento. ¿Sí? Él está hablando de todas estas cosas. Dios lo sabe porque Él es omnisciente. Y luego aquí viene la orden que a usted y yo nos conviene obedecer. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahorita se habla mucho de escasez. Tal vez en algunas cosas, ¿sí?, las estamos padeciendo. Algunos, otros no. Gloria al Señor. ¿Sí? Pero quiero que sepa que conforme dice la palabra de Dios, y yo lo creo, porque si la Biblia lo dice, es verdad. Y si la Biblia no lo dice, es mentira. Y si la Biblia dice que mi Padre, nuestro Padre, Él sabe que necesitamos, fíjese, es una necesidad. Él sabe que es una necesidad para nosotros esas cosas, el alimento, el techo, el vestido, otros detalles. Nuestro Dios, nuestro Señor nos dice que busquemos entonces primeramente el reino de Dios y su justicia, obedecerle, buscar a Dios, es decir, buscar las cosas que son invisibles, el reino de Dios. ¿Sí? Las cosas espirituales y todas las demás cosas, el alimento, el vestido, el dinero para pagar los recibos, etcétera, etcétera, dice que van a llegar de manera, Dios mismo las va a enviar. Serán añadidas. ¿Por quién? Por nuestro Padre eterno. Dígame usted si no es un privilegio ser hijos de Dios, de nuestro Padre eterno. Dígame si no es un enorme privilegio que después de andar lejos de Él por muchos años tal vez, ¿sí?, a Él le plació poner su mirada en tu vida, en tu familia, ¿sí?, nos vio, nos amó y nos llamó hacia Él, nos atrajo con su amor, hermano. Dígame si esto no es un hermoso privilegio. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo creo que usted también. A Él sea toda la gloria. Usted y yo gozamos de un Padre protector. Un Padre que está lleno de amor. Y que como uno de sus atributos es ser omnisciente, es decir, conoce todo el pasado, todo el presente y todo el futuro, esto a usted y a mí nos permite de la posibilidad, fíjese, de descansar en Él. Y digo la posibilidad, porque la posibilidad ahí está.
Pero depende de nosotros disfrutar de esa posibilidad, tomar, hermanos, eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Confiando en Él. Pero ojo en esto, no solamente es suficiente con creer, hermano. Tenemos que obedecerle. Alguien que cree y no obedece la palabra de Dios, es mentira o es falsa su fe. Porque dice la palabra de Dios que la fe sin obras, ¿sí?, no existe, es vana, está muerta. Si usted y yo aprendemos a obedecerle y a creerle, vamos a poder descansar en Él, en nuestro Padre. Pero esto se dice muy fácil. Si yo le pregunto a cualquier persona que si cree todo esto, me va a decir que sí. Pero ¿qué tal si le pregunto que si está obedeciendo todo? Para empezar, ¿conocerá todo lo que hay que obedecer? Esto solamente lo obtendremos conociendo la palabra de Dios. Por eso son importantes estos tiempos para conocer qué es lo que dice la Biblia y poder hacer y obedecer. Porque no vamos a obedecer aquello que no conocemos. Es más fácil obedecerlo, hermano, cuando ya está en nuestro corazón sembrada esa dirección. ¿Sí? Aleluya. Les decía, es muy fácil decirlo, pero en estos momentos difíciles, a veces es difícil creerlo de corazón. Queremos creerlo, pero nuestra carne nos estorba para que sea una realidad. Esto es algo, hermano, que se aprende. Y es parte de ir madurando en Dios. Es algo que nosotros decidimos. Tú decides si confías en Dios o no. Olvídese de es que yo siento, es que no siento. No, olvídese de esas cosas. Ahorita se usa mucho, muchos cristianos usan esa expresión de una manera con tan poco valor y tan poco peso. Es que no siento ir a la iglesia. Ay, es que yo no siento amar al hermano. Es que yo no siento dar la ofrenda. Yo no siento dar el diezmo. Es que yo no siento leer la Biblia. No, es que nunca vas a sentir, mi hermano. Porque nuestra carne va en contra de todo lo que Dios ordena en su palabra. Y que si lo hacemos, vamos a ser bendecidos. No se trata de sentimientos, hermano. Recuerde que un cristiano no debe basar su vida en emociones, en sentimientos, sino en convicciones. Y las convicciones deben ser en los principios bíblicos, no basados en sentimientos, en cosas emocionales. Así debemos de vivir como cristianos, como hijos de Dios. Y esto es algo que se aprende, es algo que decidimos. Decido confiar o no confiar en Dios. ¿Usted qué decide? Joven, ¿qué decides tú? ¿Confiar en Dios? Hermano, hermana, esposo, esposa, padres, hijos, abuelos. ¿Cuál es tu decisión? ¿Decides confiar en Dios? Aunque tu pensamiento, aunque tu familia, aunque tu carne te diga otra cosa, ¿cuál es la decisión que tú tienes en tu corazón? Porque esto es personal. Ya para terminar, hermano, mira, Dios contesta las oraciones, pero esas oraciones que hacemos no proveen a Dios una información nueva. Es decir, ya Dios conocía esto. Dios sabe todo lo que necesitamos. Lo que significa que en nosotros debe haber una tranquilidad, ¿sí?, de que Dios ya conoce las cosas. Pero no por esto debemos dejar de orar. Más bien debemos entender cómo deben de ser nuestras oraciones. Y nuestras oraciones deben de ser humildes peticiones de personas que sabemos que somos débiles y que necesitamos a Dios y su sabiduría. Porque Dios, hermano, cuando le buscamos de esta manera humilde,
reconociendo que sin Él no somos ni tenemos nada y nada vale la pena. ¿Sí? Cuando nos acercamos delante de Dios con esta actitud, nuestro Dios se deleita en escuchar las necesidades de sus hijos. Porque Él está esperando que usted y yo reconozcamos que le necesitamos. Hay gente que por orgullo no ora. Y es un orgullo que está muy escondido. ¿Usted ya le pidió a Dios? Pues no, pero Dios sabe todas las cosas. ¿Para qué le voy a pedir lo que Él ya sabe? Ah, cómo nos cuesta pedir, hermano, a veces. Porque pedir es reconocer que no tenemos. Y delante de Dios, ¿sí? Hay que reconocer que sin Él, usted y yo, no tenemos ni somos nada, hermano. Y esto va en contra de nuestra carne. ¿Sabe qué? Vence la carne. Vence la carne, hermano. Joven, vence la carne. Reconozcamos hoy que necesitamos de nuestro Dios. Pero busquemos a Dios no solo para que haga algo o para que nos dé algo de lo que le queremos pedir, ¿sí? Sino más bien busquémosle porque le necesitamos a Él, independientemente de si nos da o no nos da, de si hace o no hace lo que nosotros queremos, nuestra voluntad. Eso debe ser independiente y Dios desea hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños que le busquen de esta manera, que lo busquen a Él, no a las cosas que podemos obtener de Él. Aleluya. Así que tenemos un motivo más para alabar a nuestro Dios. Él es omnisciente, Él conoce todo. Te pregunto hoy, ¿valdrá la pena confiar en Él? ¿Valdrá la pena obedecerle? ¿Escogerlo a Él antes que a otras cosas o personas? Fíjate qué duro esto, ¿eh? Escoger a Dios antes que otras cosas o personas e incluso que a nosotros mismos. Ponerlo a Él en primer lugar. Yo creo que tu respuesta es sí. Y creo que la dices de todo tu corazón. Y eso Dios lo está viendo. Porque Él es omnisciente. Y Él conoce lo que está ahí sucediendo en este momento en tu corazón. Él sabe que aquellos que están sintiendo algo aquí, se siente, puede ser un calor. Mira, todos, te decía hace rato, sentimos a Dios de distinta manera, pero sabemos que es Dios. ¿Sí? Y Él sabe tu respuesta. Y déjame decirte que sí vale la pena creerle a Él, confiar en Él, porque nadie como Él para cuidarnos, nadie como nuestro Padre para amarnos, nadie, ni un hombre ni una mujer, ni un hijo, ni un padre, ni una madre, nadie para amarnos como lo hace Él y ver por nosotros, aún en las cosas que no entendemos. Hoy quiero invitarte a que oremos juntos a nuestro Padre. Primero que nada, para agradecerle su amor, para alabarlo, porque Él es Dios todopoderoso y es el único Dios verdadero, real. No hay otro Dios. Todos los demás son dioses falsos. ¿Sí? Él es el único Dios y está lleno de amor para ti. Muchas veces no pensamos en Él, se nos olvida, pero Él nunca deja de pensar en ti. Tú nunca te le olvidas a Él. Él siempre está atento a nosotros, cada instante, en cada pensamiento que atraviesa nuestra mente, en cada sentimiento que cruza por nuestra alma y que aún llega a quedarse, sea bueno o sea malo. Dios conoce todo esto. ¿Por qué no oramos hoy también para pedirle que Él nos dirija
en cada cosa de nuestra vida que estudiar, jóvenes o hermanos. Gloria a Dios, también hay hermanos que están estudiando o que piensan estudiar. ¿Sabes que hasta en esas cosas hay que buscar a Dios primeramente? Porque si lo haces, vas a contar con el apoyo de Dios. Esto no quiere decir que no vas a estudiar para los exámenes, ¿verdad? Pero vas a contar con el respaldo de Dios porque estás estudiando aquello que Dios te guió. ¿Por qué no buscarle a Él para saber qué hacer en alguna situación del trabajo? Si debemos hablar, si debemos de callar, si debemos ir con alguien, qué decirle, qué no decirle. Todos estos detalles, Dios nos habla. Si tú le buscas, ¿sí? Si tú clamas a Él, Él te responderá, dice la palabra, y es un compromiso. Pero para esto tenemos que clamar a Él, ¿sí? Preguntarle a Él respecto a qué trabajo tomar o cuál trabajo rechazar. Tengo testimonios en la iglesia de jóvenes, hermanos, padres de familia que se han quedado sin trabajo por una u otra causa y que han venido conmigo y me dicen, pastor, ayúdenme a orar. Tengo 3 trabajos, tengo 2 trabajos que me ofrecen, pero no quiero tomar el que venga primero o el que yo pienso que me conviene, sino el que Dios desea. Y han esperado, hermanos, han esperado meses a veces, ¿sí? Y Dios me permitió ser testigo. Cuando de repente pareciera que ya no hay solución, están en el peor momento más oscuro de la noche, como se dice, y de repente Dios abre una puerta con un trabajo tan ideal, en horario, en salario, ¿sí? Un trabajo en el que no se exponen a pecar. Dios los cuida de distintas maneras y sobre todo que Dios les da ese trabajo donde permite que tengan tiempo con su familia, pero sobre todo que le puedan servir a Él. ¿Vale la pena preguntarle a Dios? Sí vale la pena. ¿Sí? ¿No sabes qué hacer en alguna situación de tu matrimonio? Pídele a Dios que te dé la sabiduría. Él sabe cuál es la mejor decisión que tú debes de tomar. ¿Qué hacer con tus hijos? Pregúntele a Dios. ¿Qué hacer como esposo, como esposa? Tantas cosas que enfrentamos, hermano. ¿Sí? Pero hoy Dios conoce todo y Él sabe qué es lo mejor. ¿Por qué no se lo preguntas hoy? ¿Por qué no se lo preguntamos a Él? Pregúntele a Dios. ¿Qué debo hacer, Padre, en esta situación? Y expone tu caso, expone tu situación a Dios. Tal vez sea algo muy fuerte, tal vez sea algo que ya lo has expuesto antes, pero ¿sabes qué? No te canses de exponer tu clamor, tu petición a Dios. Tal vez sea algo que tú consideras muy pequeño, pero ¿sabes qué? Si tú lo estás viviendo, para Dios es importante. Vale la pena exponerle tu caso a Dios. Por último voy a leer Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7. Aleluya. Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos. Y mira la clave del por qué vamos a orar. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. A veces le decimos primero nuestras peticiones a medio mundo, ¿sí? Antes que a Dios. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es decir, cada vez que ores, expone tu petición a Dios. En toda oración y ruego, y luego dice, con acción de gracias. Padre, aún así con todo lo que está pasando, te doy gracias porque tú me escuchas, porque tú
me has sostenido, porque tú me has guardado. Siempre debe haber gratitud continua en nuestro corazón. Versículo 7. Si usted y yo hacemos esto, dice el verso 7, y la paz de Dios. Y aquí me detengo. ¿Cómo anda tu alma de paz? ¿Qué tan inquieto o inquieta estás viviendo estos días? ¿Sabes qué? Tal vez que te ha faltado exponer tus peticiones a Dios. Y tal vez por eso andamos afanosos, con ansiedad. Dice el verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, y no solamente los corazones, las emociones, a eso se refiere, sino que también dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vale la pena confiar en nuestro Padre que conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Sí vale la pena, pero también vale la pena ir a Él en oración y exponer nuestras situaciones para que Él responda y Él nos dirija en qué hacer, cómo hacerlo o qué no hacer. Aleluya. ¿Por qué no exponemos nuestras peticiones delante de Dios? Ahí en lo personal, hay cosas muy íntimas, ¿sí? Exponlas ahí con Dios. Vamos a orar. Preséntalas delante del Padre y diles, Dios, yo quiero poner esta situación. Y dile qué. Mira en el trabajo esto y esto, tal persona. Y dile el nombre a Dios. Expone la petición a Dios. Ay, pero es que Dios ya la conoce. No, si Dios la conoce, pero Él está esperando que usted y yo, ¿sí?, lo hagamos partícipe voluntariamente de aquellas cosas que necesitamos y podamos reconocer que necesitamos que Él intervenga. Amén. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras si puedes hacerlo, ¿sí? Y vamos a orar y habla con Él. Habla con Dios directamente. Y dile, Padre, tu palabra dice esto, que yo exponga mis peticiones delante de ti en toda oración, y así lo estoy haciendo desde este momento. Y te expongo esta petición, Señor, confiando en ti. Hoy decido creer y confiar en ti. Vamos a orar, Padre. En este momento te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tú eres nuestro Padre y eres fiel, amoroso, porque tú conoces todo, todas las cosas, no hay nada oculto para ti. Y aunque tú conoces todo, tú estás esperando que nosotros reconozcamos que no podemos por nuestras propias fuerzas y que te necesitamos. Y hoy es precisamente lo que queremos hacer. Presentar, Señor, nuestra incapacidad de resolver las cosas, de enfrentar situaciones, de salir, Señor, de situaciones en las que ya estamos metidos, Dios, y que por nuestros recursos y nuestras fuerzas no hemos logrado salir. Hoy queremos pedirte, y yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes, adolescentes, niños y de sus familias, y presentarles, Señor, delante de ti, rogándote que tengas a bien, Señor, escuchar cada una de las peticiones que están siendo expuestas en este momento. Tú conoces las más secretas, las más íntimas, que nadie más conoce. También esas que parecen imposibles y que parecen difíciles. Las presentamos delante de ti, pidiéndote en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es tu Hijo amado, que tengas a bien obrar, Señor. Intervenir, Padre eterno. Si te place darnos la dirección, Señor, de qué es nuestra parte, qué es lo que nosotros debemos de hacer, que podamos entender y escuchar y obedecer esa instrucción o esas instrucciones que tú nos des de alguna o de otra manera, Padre eterno. Bendice a mis hermanos, bendice a sus familias. Y hoy, Señor, yo pongo delante de ti, Señor, a cada uno de mis hermanos y clamo en el nombre de Jesús por ellos.
Dales de tu paz, dales de tu dirección, Señor. Y permite, Dios, que puedan vivir el gozo de obedecerte y de agradarte por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque creemos que tu palabra es viva, que tu palabra es real, Señor, y que vale la pena obedecerte. Bendice a mis hermanos, Señor, que puedan estar pasando momentos difíciles y sácales adelante, Señor. Que pongan esta palabra, Dios, en obra. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de tu palabra. Y no solo por un momento, no solo en estos tiempos en los que hay temores, sino que esto sea algo radical en nuestra vida y que sea una manera de vivir, Señor, de un constante estar buscando tu dirección y agradándote a ti, Padre eterno. Hoy te damos a ti las gracias, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo.